¿Qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a retomar el tema de equilibrios de solubilidad. Vamos a empezar repasando cosas muy fundamentales sobre el tema y después avanzaremos a algo ya de mayor profundidad, como es aplicar o aprovechar este tipo de equilibrios para fines analíticos. En específico, la separación, cuando se quiera o requiera separar algunos cationes metálicos, y también para la cuantificación de estos mismos en alguna disolución problema y que tenga mezclas de cationes. Espero que el video sea de utilidad y cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber a través de los comentarios o de los medios electrónicos. Los equilibrios de solubilidad ya se debieron de haber revisado desde cursos pasados, como la Química General 2. Aquí vamos a repasar cosas muy puntuales y ver un poquito más allá sobre estos equilibrios, en particular su aplicación para hacer separaciones o titulaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a recordar cosas fundamentales. Primer cosa que debemos de recordar, pues en general, cómo se escriben los equilibrios. Son equilibrios de precipitación cuando estamos hablando de la formación del sólido poco soluble, o equilibrio de solubilidad cuando los productos son los iones que provienen de la disociación de este sólido, ¿sí? Así es como se escriben los equilibrios de solubilidad generalmente, y a ellos se asocia una constante de solubilidad, que puede llamarse constante de solubilidad, Ks, o producto de solubilidad, Kps, ¿sí? Y solamente es el producto de la concentración de los productos, ¿sí? De los iones elevados a su coeficiente estequiométrico, y tendría que ir dividido entre la concentración de los reactivos, pero pues el reactivo es un sólido que está en otra fase y cuya actividad o concentración es constante y ya se considera dentro de esta constante de equilibrio, ¿no? Entonces, se resume a este producto, por eso también se le llama producto de solubilidad. ¿Sí? Es la constante de equilibrio asociada a este equilibrio que estamos señalando ahora. ¿De acuerdo? Bien, también ya se debe de recordar o manejar lo que es la solubilidad de un compuesto poco soluble y cómo calcularlo. Aquí un breve repaso para el sulfuro de hidrógeno. Si se disuelve o se disocia una fórmula de este compuesto, me va a formar o generar un tanto del mercurio, un tanto del sulfuro, ¿sí? Si eso lo reexpreso en la constante de solubilidad, pues voy a concluir que la constante va a ser igual precisamente al cuadrado de la solubilidad, ¿sí? Con esta ecuación y el valor de la constante de solubilidad, podemos calcular la solubilidad de esta sal, que en este caso da este valor, 224 por 10 a la menos 27, ¿sí? En otro ejemplo, que es el sulfuro de indio, por cada fórmula que se logre disociar o disolver, se van a generar dos cantidades de indio, 3 más, y 3 de sulfuro, ¿sí? Hago lo mismo de sustituir en la constante de solubilidad. Recuerden, aquí como ya hay coeficientes estequiométricos distintos a 1, los vamos a considerar como las potencias, ¿sí? Y sustituimos las concentraciones. En lugar de poner las concentraciones, ponemos estas cantidades en función de la solubilidad. 2s al cuadrado aquí quedaría, y para el sulfuro 3s al cubo. Al hacer los cálculos, resulta ser que la constante de solubilidad es de 108s quinta, ¿sí? Y esto es igual a esta constante de solubilidad que consultamos en tablas, ¿de acuerdo? Se despeja la solubilidad en este caso como la raíz quinta de la constante entre 108, y resulta ser que S es igual a 517 por 10 a la menos 15. Con estos dos parámetros de solubilidad para ambos compuestos, podemos determinar cuál es el compuesto más soluble, es decir, el que tenga la mayor solubilidad. En este caso es el sulfuro de indio, ¿sí? Esto lo quise recordar para que no olviden que para hacer comparaciones de cuál compuesto es más o menos soluble,
requerimos la solubilidad. No podemos hacer la comparación directa con las constantes de solubilidad, ¿sí? Porque vean que no siempre siguen la misma tendencia u orden de la solubilidad, ¿sí? En este caso, la del mercurio, la KS del mercurio es menor y uno podría verse tentado a decir, pues entonces el sulfuro de mercurio es más soluble. Y oh sorpresa, cuando calculamos la solubilidad, nos damos cuenta que no, que es justo lo contrario. El compuesto más soluble es el sulfuro de indio. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué se debe? Pues porque cada compuesto tiene proporciones distintas en su fórmula. El sulfuro de mercurio tiene 2 iones por fórmula y el sulfuro de indio tiene 5 iones por fórmula. Entonces, no es lo mismo que se disuelva una fórmula de sulfuro de hidrógeno, me van a dar 2 iones, a que se disocie o se disuelva una fórmula de sulfuro de indio, ahí me van a dar 5 iones. ¿Sí? Entonces, la solubilidad considera este hecho de la proporción y nos da ya la medida que podemos comparar directamente y con la cual podemos determinar cuál compuesto es más o menos soluble. ¿De acuerdo? Muy bien. Unos de los compuestos o algunos de los compuestos que son poco solubles son los hidróxidos metálicos. ¿Sí? Prácticamente cualquier hidróxido, exceptuando a los de la familia 1, litio, sodio, potasio, etc. De ahí en fuera, los demás, pues generalmente son sólidos poco solubles. Muchos de estos hidróxidos de cationes metálicos pueden ser de transición o incluso de la familia 2, por ejemplo, calcio, magnesio, o de la familia 3, aluminio, etcétera, ¿sí? Pues sus hidróxidos son poco solubles. Aquí hay algunos ejemplos: hidróxido de magnesio, calcio, lantano, etcétera. Y aquí están los valores de pKps, ¿sí? Sus solubilidades son pues distintas, ¿no? Pero al fin y al cabo productos poco solubles, ¿de acuerdo? Ahí están algunos datos, ¿sí? ¿Por qué se da esta cuestión de que los hidróxidos de los cationes metálicos formen o tiendan a formar estos hidróxidos poco solubles? Pues porque los cationes tienden a exhibir propiedad de acidez. Recuerden, este tema se ve con mayor profundidad allá en la química inorgánica, en donde se trata la acidez de los cationes metálicos, ¿de acuerdo? Y analizan cómo varía o cómo se modifica la acidez de los cationes dependiendo su tamaño, su carga, su electronegatividad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo reaccionan estos cationes? Pues exhiben una reacción de hidrólisis, es decir, el catión metálico puede reaccionar con agua, ¿sí? Y puede inclusive formar, o podemos proponer que forma el hidróxido poco soluble y libera, ¿sí?, algunos protones, ¿sí? Rompen las moléculas de agua y se liberan protones. De aquí la propiedad de acidez de los cationes, ¿sí? Entonces, si los cationes pueden presentar esta propiedad de acidez, pues pueden reaccionar evidentemente con el hidróxido, que es una base fuerte, y formar los hidróxidos metálicos. Así, puesto este equilibrio, ¿sí?, al agregar hidróxido al sistema, el hidróxido va a consumir los protones, va a disminuir esta concentración de protones. Si se disminuye esta concentración de protones, entonces el equilibrio se ve favorecido hacia los productos, hacia la derecha, es decir, se está favoreciendo la formación del precipitado. Es otra forma de ver, digamos, este tipo de equilibrios de precipitación, ¿de acuerdo? Ahora, vamos ya adentrándonos a algo del interés propio, ¿de acuerdo? Que son cómo podemos aprovechar los equilibrios de solubilidad para hacer alguna determinación analítica o algún proceso como una separación por precipitación, ¿sí? Entonces podemos calcular algo que se llama pH de precipitación, es decir, a qué pH los compuestos poco solubles van a comenzar a formarse, ¿sí? Y digamos, este valor me permite conocer, ¿sí?, si puedo
hacer una separación de cationes metálicos por medio de precipitar sus correspondientes hidróxidos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos al magnesio, aquí obvié las cargas, es un catión magnesio, ¿sí? Y ¿qué significa el pH de precipitación? Si lo calculamos, ¿cómo se interpreta el valor que vamos a obtener? Bueno, sabemos que si agregamos iones hidróxido, el pH va a empezar a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el puro magnesio a un pH ácido, a un pH bajo. Empezamos a agregar hidróxido y vean que algunos hidróxidos quedan en disolución. Entonces, estos hidróxidos van a aumentar el valor del pH y algunos ya se empiezan a asociar a los iones magnesio. De hecho, esto es la formación de un complejo hidróxido, ¿de acuerdo? Y, bueno, aumentamos el nivel de pH por agregar iones hidróxido. Agregamos un poquito más, ¿sí? Y el pH va a estar aumentando, ¿sí? Lo estamos monitoreando, supongan. Vean que hay más hidróxidos libres, el pH va a aumentar. Y llega el momento final en el cual ya estamos formando, digamos, el primer equivalente del sólido, del precipitado. Y entonces, en ese momento, comienza la precipitación. Pues en ese pH que ya se impuso por la adición de los iones hidróxidos, ese momento justo cuando comienza la precipitación, a ese pH le vamos a llamar pH de precipitación. Cuando comienza a precipitar. Vean que todavía hay, digamos, mucho magnesio que queda disuelto. Pues no importa. Con que ya pueda observar, digamos, la primera deposición, la primera formación del producto poco soluble, allí se tendría que determinar o ahí corresponde al pH de precipitación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un cálculo. Vamos al pizarrón para hacer un ejemplo de cálculo para saber cómo determinar el pH de precipitación de una disolución ya determinada con un catión determinado. Bien, pues vamos a realizar el cálculo del pH de inicio de precipitación. El ejemplo va a ser para el hidróxido de calcio. Los datos que necesitamos es la concentración del catión, ¿sí?, que se está trabajando, y la constante de solubilidad del producto poco soluble, en este caso el hidróxido de calcio. De esta, el dato que muchas veces aparece en la literatura es el pKs, pero pues no hay ningún problema, podemos rápidamente acceder al valor de la KS usando la definición del operador P y despejando. En este caso la KS sería 10 a la menos 5.19. Ahora nosotros ya sabemos cómo expresar esta constante de solubilidad. En este caso quedaría como la concentración de calcio por la de hidróxido al cuadrado, ¿sí? Bueno, en este caso lo que requerimos calcular primero, antes del pH, es la concentración de hidróxido necesaria para que comience a precipitar el sólido. Se tiene una disolución con esta concentración, 0.1 sobre litro, y requerimos saber cuánto hay que agregar, a qué concentración de hidróxido hay que llegar para que el sólido comience a precipitar, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos saturar la disolución, ¿de acuerdo? Es decir, colocar tanto calcio y iones hidróxido suficientes para obtener la máxima concentración posible de estos iones, al agregar un tanto más de hidróxido a partir de esa saturación, pues empezaría a precipitar el sólido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Necesitamos conocer la concentración de hidróxidos. Si ustedes despejan, se darán cuenta que esto quedaría como la raíz cuadrada de la KS entre la concentración de calcio, ¿de acuerdo? La constante de solubilidad ya la conocemos y la concentración de calcio es precisamente la que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, la concentración que
en principio tendríamos que mantener allí sin que precipite el sólido. ¿De acuerdo? Entonces sustituimos los valores, esto es la raíz de 10 a la menos 5.19 entre 0.1. ¿Sí? Y pues rápidamente lo vamos a hacer, 10 elevado a la menos 5.19 entre 0.1. El resultado es 8. Esta concentración es igual a 8.04 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este dato? Bueno, pues que esta disolución de calcio, 0.1 mol sobre litro, puede aceptar hidróxido, ¿sí?, hasta una concentración de 8.04 por 10 a la menos 3. Una vez que alcance esta concentración del hidróxido en esta disolución, de esta concentración y mayores, el hidróxido de calcio va a empezar a precipitar, se va a empezar a formar y vamos a observar la formación de precipitado, ¿sí? Si tiene esta concentración o menor, no va a haber formación de precipitado, ¿de acuerdo? Porque no se ha llegado a la condición de saturación, ¿sí? Esta es la concentración más alta que puede, digamos, soportar esta disolución sin que haya precipitado. Si la rebasa, entonces ya va a haber precipitado. Con esta concentración empieza la precipitación. Comienza a formarse la primera partícula, el primer agregado de sólido que va a empezar a precipitar o a depositarse. ¿De acuerdo? Ahora nosotros lo que queremos no es precisamente la concentración de OH menos, a veces lo que más nos importa es conocer el pH, ¿sí?, que es una escala que ya estamos más acostumbrados a manejar. Bueno, no hay que hacer mucho. Nosotros sabemos que el pH es igual a 14 menos pOH, y el pOH sabemos que es el menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, es decir, el pH queda expresado como 14 más el logaritmo de la concentración de hidróxidos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, pues simplemente hay que sustituir el valor de la concentración de hidróxidos que encontramos, ¿sí?, y calcular 14 más la concentración 8.04 por 10 a la menos 3, ¿sí?, y nos resulta un pH de precipitación de 11.91, 11.9 realmente, ¿sí? Entonces vean que en el caso del hidróxido de calcio, ya con una lectura de pH es quizás un poco más claro. Pues realmente necesitamos una cantidad pues suficiente, un medio suficientemente básico para lograr que el calcio precipite. Con un pH de 12 de números enteros, ya se estará iniciando la precipitación de calcio. A valores menores de pH, 11.5, 11 y inferiores, la precipitación de hidróxido de calcio en esta concentración de calcio no se va a ver favorecida. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el cálculo y vamos a regresar a los apuntes. Muy bien, entonces para saber si es posible realizar una separación por precipitación, requerimos considerar lo siguiente, ¿sí? La separación adecuada de dos cationes metálicos, ¿sí?, se puede realizar cuando es posible precipitar al primero de forma cuantitativamente, y que esto también se cumpla sin que el segundo comience a precipitar. ¿Sí? Tenemos dos cationes metálicos, ¿de acuerdo? Y necesitamos precipitar a uno cuantitativamente, quiere decir casi por completo, es decir, acercándonos al 100%,
pero que eso no signifique que el otro comience a precipitar, sino pues van a precipitar los dos, y no va a ser posible la separación, ¿de acuerdo? Entonces, hay que definir qué es esto de cuantitativo. Ya les decía, es algo que es cercano a la totalidad o cercano al 100%. Y el porcentaje pues depende del propósito de la separación. Si se quiere una separación no muy exigente, no muy, digamos, exhaustiva, bueno, el porcentaje puede ser no muy o estrictamente cercano al 100%, sino un porcentaje alto, pero no estrictamente cercano al 100%. En general, para las separaciones analíticas, en donde sí se requiere o se busca una separación propia o apropiada, este valor de cuantitatividad va desde el 99 hasta el 99.99%. ¿Sí? Evidentemente, entre más decimales le pongamos aquí, o entre más nueves, pues el nivel de exigencia es mucho mayor eh, para poder precipitar el primer sólido. ¿De acuerdo? Entonces, la cuantitatividad, recuerden, depende del propósito de la separación. ¿Sí? Los valores comunes están en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se tiene que realizar? Bueno, hay que realizar los siguientes cálculos. ¿Sí? Tenemos que conocer la concentración del agente precipitante. En nuestro caso, estamos hablando de hidróxidos, o vamos a plantearlo con hidróxidos. ¿Cuál es la concentración de hidróxido o de agente precipitante? A eso se refiere X. Con la cual se puede obtener la precipitación cuantitativa del primer precipitado. Es decir, cuánto necesito para prácticamente obtener, por ejemplo, el 99% del primer precipitado ya en forma de sólido. ¿De acuerdo? Como segundo punto tenemos que calcular cuál es la concentración de hidróxido o de agente precipitante necesaria para que comience a precipitar la segunda especie, el segundo catión. ¿Sí? Noten que aquí no es la precipitación cuantitativa, sino cuál es la concentración necesaria para que la precipitación comience, es decir, se empiecen a formar los primeros agregados del sólido poco soluble correspondiente al segundo catión. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de saber si la separación es viable o no es si la concentración determinada en el primer punto es menor a la que resultó en el segundo, entonces la separación es factible. ¿Sí? Es decir, si la concentración que necesitamos para precipitar al primer catión de forma cuantitativa es menor que la que requerimos para comenzar a precipitar al segundo, pues entonces puedo realizar la separación. Si no, si esta concentración fuera mayor, quiere decir que voy agregando el agente precipitante o voy agregando los hidróxidos y sí, voy a estar precipitando de manera preferencial, digámoslo así, al primer precipitado, pero va a llegar un momento en que antes de poder llegar a la cuantitatividad de la precipitación del primer catión, ya se va a estar comenzando a precipitar el segundo y entonces en esa, digamos, fase final, pues ya se estaría obteniendo la mezcla de precipitados y entonces la separación pues realmente no sucede porque al final el total de precipitado pues resulta ser una mezcla todavía. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí unas ilustraciones de cómo imaginarnos esto. Primero el caso ideal. Vamos a suponer una mezcla de calcio y magnesio y vamos a suponer que se puede separar tranquilamente y cuantitativamente. El hidróxido más soluble es el de calcio, ¿sí? Entonces el primero que va a precipitar es el de magnesio, ¿sí? Es el menos soluble. Entonces en el caso ideal agregamos hidróxido y comienza a precipitar el magnesio, ¿sí?
agregamos más hidróxido y sigue formándose el hidróxido de magnesio y sigue precipitando. Y aunque algunos hidróxidos ya se empiezan a asociar con el calcio, pero este todavía no precipita, ¿sí? Y agregamos más hidróxido y vean, el hidróxido ya se empieza a asociar con el calcio, pero no forma precipitado. Y terminamos de precipitar solamente el magnesio, ¿sí? Entonces, con esta concentración ya logramos la precipitación cuantitativa de magnesio, pero todavía no comienza a precipitar el calcio, es decir, la concentración de hidróxido necesaria para precipitar al magnesio de forma cuantitativa resultó ser menor que la que requerimos para que comience a precipitar el calcio, ¿sí? Este es el escenario ideal porque, vean, todo el magnesio ya está precipitado y todo el calcio queda en disolución. Y entonces cumple el propósito de poder separar a los dos cationes. Esto ya se puede filtrar, el sólido se retiene en el filtro y el calcio queda en la disolución y se logra separar los dos cationes, ¿sí? Este sería el caso ideal, el caso factible. Ahora, en el caso no ideal o en el caso que pues no se puede realizar la separación, sería más o menos así. Otra vez empezamos con los iones calcio y magnesio, agregamos hidróxido y ok, empieza a precipitar el sólido menos soluble, que es el de magnesio, ¿sí? Pero agregamos más hidróxido y nos empezamos a dar cuenta que a esta concentración de OHs sigue precipitando el magnesio, ¿sí? Pero ya comenzó la precipitación de calcio, ¿sí? Y todavía no alcanzamos la precipitación cuantitativa de magnesio, ¿sí? Vean que todavía aquí hay magnesio disuelto, o la representación de magnesio disuelto, y todavía no alcanzamos a precipitar todo cuando ya el segundo catión ya se está precipitando. Y entonces vean que aquí ya estoy obteniendo hidróxido de magnesio sólido, pero también se está añadiendo o se está formando el hidróxido de calcio sólido. Pues, ¿qué va a pasar? Si yo quiero llegar a la cuantitatividad, pues es agregar más hidróxido. Efectivamente voy a formar el hidróxido de magnesio, pero también se sigue formando ya el hidróxido de calcio, ¿sí? Dirán, bueno, pero todavía hay calcio en disolución. Pues sí, porque es el hidróxido más soluble, pero la separación cuantitativa no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque al precipitar o al ir precipitando el magnesio, antes de llegar a la precipitación cuantitativa, ya logramos comenzar con la precipitación del calcio, ¿sí? Entonces, esto se puede filtrar, ¿sí? Parte del calcio quedará en la disolución, pero en el sólido sigue quedando una mezcla de precipitados de magnesio y de calcio. Entonces, en este caso no es factible la separación. ¿De acuerdo? Vamos al pizarrón nuevamente para hacer un cálculo. Bueno, ya realizamos el cálculo para el pH de precipitación de calcio. Ahora vamos a proponer una mezcla calcio-magnesio y calcular la concentración de hidróxido necesaria para la precipitación cuantitativa de magnesio y con los datos que ya obtuvimos para el calcio, ver si la separación de calcio y magnesio por precipitación del hidróxido es factible o no. Ahora vamos a tratar de calcular si es posible separar magnesio y calcio a través de la precipitación de sus respectivos hidróxidos, ¿de acuerdo? En un cálculo anterior ya mostramos el pH, bueno, en el cálculo del pH de inicio de precipitación, obtuvimos la concentración necesaria de hidróxido para que iniciara la precipitación de hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos una mezcla de calcio y magnesio, donde el calcio está 0.1 mol por litro y el magnesio 0.2 mol sobre litro, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los cálculos ya lo hicimos, en el inicio de la precipitación del hidróxido de calcio. Ahora requerimos calcular
la concentración de hidróxido necesaria para precipitar cuantitativamente el magnesio, que en principio sería el sólido que precipitaría primero. Vean el valor del pKs, es 1115, si recuerdan el del calcio, el del hidróxido de calcio, perdón, es 519. Entonces uno sospecharía, con toda lógica, que el primer compuesto que precipita es el hidróxido de magnesio. ¿De acuerdo? Como les comenté en los apuntes, la cuantitatividad pues depende de qué separación se vaya a hacer, qué tan estrictos seamos, los fines que se persiguen. En este caso, que es un ejemplo, vamos a proponer que requerimos precipitar o hacer una separación con una cuantitatividad del 99.9%. Quiere decir que del magnesio inicial se debe precipitar este porcentaje. Y en disolución queda el porcentaje, digamos, restante. Entonces primero vamos a calcular, vamos a poner aquí entre comillas, lo que no precipita. Esa fracción que no precipita, pues sería el 0.1%. ¿Sí? Es el 0.1% de lo que no precipita. El 0.1% de la concentración inicial. Otra manera, voy a escribirla aquí, es el 0.1% de CmG2+, donde esta concentración es la concentración inicial. Otra manera de expresar este 0.1% sería 0.001 por la concentración de magnesio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este factor me permite calcular este 0.1% que va a quedar, en principio, disuelto allí en la disolución. ¿Sí? Hacemos el cálculo, bueno, 0.01 por 0.2, resulta 2 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, digamos, la concentración de magnesio que quedaría si logramos precipitar el 99.9% de la concentración inicial. ¿De acuerdo? Ahora requerimos conocer cuánto se requiere, ¿sí? Cuánto se requiere de hidróxido para lograr esto, ¿sí? Vamos a escribir de manera muy rápida el equilibrio de solubilidad, que es análogo al de calcio por la estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces genera magnesio 2 más disuelto más 2 de hidróxido también disuelto, ¿de acuerdo? Y bueno, rápidamente sabemos que esta constante de solubilidad es igual a la concentración de magnesio por la de hidróxido, prácticamente lo mismo que en el calcio, es igual a 10 a la menos 11.15, ¿de acuerdo? Queremos conocer la concentración necesaria de hidróxido para cumplir con esta condición. Y aquí está, esta es la concentración de magnesio, ¿de acuerdo? Esta es la concentración de magnesio que debemos usar y la constante pues ya lo tenemos. Entonces, al igual que el calcio, pues la concentración de hidróxido va a ser igual a la raíz cuadrada de la Ks entre la concentración de magnesio. Esto es igual a 10 a la menos 11.15 entre 2 por 10 a la menos 4. ¿Por qué uso este dato? ¿Sí? Porque es la concentración, digamos, final o que resulta después de la precipitación. No puedo poner punto 2, ¿sí? Porque si pongo punto 2 aquí en el magnesio, estaría calculando la concentración necesaria para que la precipitación iniciara. Y el inicio es pues apenas los primeros agregados. No, yo quiero saber lo que necesito para una precipitación cuantitativa. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer el cálculo rápidamente. La raíz de 10 elevado a la menos 11.15 entre 2 por 10 a la menos 4. Y el resultado nos da que esta concentración es de 1.88 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. ¿De acuerdo? Y ya llegamos a este resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense, para precipitar cuantitativamente el magnesio requiere una concentración de, vamos a redondear, 2 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. ¿De acuerdo? Y
Para que empiece a precipitar el siguiente compuesto, que es el de calcio, necesito una concentración mayor, 8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, vean cómo en este caso sí se podría dar la separación. Porque esta concentración, que es la que requerimos para la primera precipitación de forma cuantitativa, es menor que la que se requiere para que inicie la segunda precipitación. ¿De acuerdo? Entonces es esto a lo que se refería el apunte. Cuando la concentración calculada para la precipitación cuantitativa es menor que aquella calculada para el inicio de la precipitación del siguiente compuesto, entonces la separación es viable. ¿Por qué? Porque me permite separar muy bien el primer compuesto, el primer cation a través de su precipitación, y ya después, si también lo quiero precipitar, bueno, tendría que agregar un poco más de hidróxido y comenzaría sin problemas a precipitar, pero ya después, el siguiente compuesto. ¿Sí? Si fuera el caso contrario, en donde esta concentración fuera mayor, ¿sí? Quiere decir que cuando ya estoy llegando a la precipitación cuantitativa, agregando hidróxido, ya comenzó a precipitar el segundo compuesto y entonces en el sólido que se deposita tendría una mezcla y pues realmente ya no estaría separando. Más bien estaría precipitando, se dice que está coprecipitando, precipitando juntamente pues los dos compuestos y ya no podría hacer este ejercicio de separación. Pero en este caso, calcio y magnesio en estas concentraciones sí se podrían separar. En el ejemplo de calcio y magnesio ya vimos que en principio sí sería factible la separación y caemos en este ejemplo que ya hemos analizado. Ahora quiero presentarles algunas pequeñas evidencias experimentales, ¿sí? Que muestran también que otros cationes se pueden separar de esta manera, o la separación es factible, pero ya no con cálculos, sino a través de algunas muestras, algunas tomas en video de pruebas experimentales. Los cationes que van a ver, o las disoluciones y compuestos que van a estar observando, son de calcio, cobre y hierro, ¿de acuerdo? Y las separaciones pues son factibles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver estas tomas y continuamos con los apuntes posteriormente. Bien, aquí lo que he preparado es una mezcla de los tres cationes que estamos estudiando: hierro, cobre y calcio, ¿sí? De color como entre verde olivo o amarillo, resulta de la combinación de los tres colores: el naranja del hierro, el azul del cobre y bueno, el incoloro del calcio, ¿sí? Vamos a intentar ilustrar la separación fraccionada, es decir, intentar ilustrar cómo se separarían estos tres eh, eh, cationes metálicos por precipitación. Ustedes pueden realizar los cálculos teóricos como ya se ha estado mostrando en los apuntes y verán que en principio podríamos proponer una separación viable de estos tres cationes. Voy a agregar un poco de hidróxido, ¿sí? Aquí como pues las disoluciones que tengo no son preparadas de manera tan cuidadosa como en un laboratorio, pues voy a tener cuidado al momento de agregar el hidróxido de no agregar un exceso. Voy a agregar apenas unas gotitas, intentando nada más, unas cuantas gotitas, intentando que nada más precipite
el primero de los tres pues hidróxidos. Voy a agitar aquí. Ya se ve que el sistema tiene turbidez, entonces ya se está formando, o ya se formó más bien, el primer precipitado. ¿Sí? Y a ver, vamos a dejar reposar un poco y agregar un par de gotitas más de la disolución de hidróxido. Una y dos. Y listo. Lo voy a dejar allí, vamos a quitar. Y vamos a dejar reposar para saber cuál hidróxido es el que se ha formado. ¿Sí? De inicio pues vemos que la turbidez es naranja amarillenta. En principio pues eso se le podemos adjudicar al hidróxido de hierro. De acuerdo que pues está totalmente de acuerdo con lo que se obtiene en la teoría. El hidróxido más, o más bien el hidróxido menos soluble es el de hierro, de estos tres que estamos analizando, y efectivamente ya se empieza a ver allí la formación de esos como flóculos, es decir, como unas partículas suspendidas, unos aglomerados. Bueno, vamos a dejar que asiente bien y retomamos la toma cuando ya podamos distinguir la disolución del precipitado. Bueno, después de un tiempo ya considerable de dejar depositar el hidróxido de hierro, de hecho ya también tomé una fotografía con mayor resolución. Observen que en la parte inferior y superior está el sólido, el hidróxido de hierro, y en esta parte intermedia está la disolución que tiene una coloración entre verdosa y azul. Em, Quizás todavía no es esa tonalidad verdosa, es porque quizás permanece ahí todavía una pequeña fracción de hierro disuelto. Sin embargo, no quiero arriesgarme a agregar más hidróxido para no precipitar ahí mismo el hidróxido de cobre, que es el siguiente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es con una pipeta Pasteur, la voy a introducir con cuidado y voy a succionar una fracción de esta disolución que queda al centro. Ahí está. Otro poquito. Listo. Y la vamos a pasar este tubo. Y bueno, ven que recuperamos pues una cantidad bastante apreciable. ¿De acuerdo? Entonces en teoría, bueno, aquí todavía queda disolución, no voy a recuperarla toda. Lo que en principio se tendría que hacer es primero separar este sólido, o se podría filtrar, por ejemplo, y toda la disolución recuperarse. Aquí recupera una gran porción, y en principio aquí queda el cobre disuelto y el calcio disuelto. Entonces, entre estos dos cationes, el hidróxido que precipita primero es el de cobre. Vamos a agregar nuevamente unas gotas de hidróxido de sodio, unas gotas con mucho cuidado para no agregar exceso y que precipiten los dos cationes, ¿de acuerdo? Entonces agregamos una, dos, tres, cinco, seis, siete gotitas y ya empiezan a observar que efectivamente se forma el precipitado. ¿Sí? Vamos a agitar y la turbidez es
bastante clara. Ujú. Se empiezan a formar como grumos similares a los de el hidróxido de hierro. Precisamente les comentaba, quizás aún permanece una fracción de hierro, ¿sí? Pero ya se empieza también a observar la formación de ese precipitado azul. Ujú. El precipitado azul que corresponde al hidróxido de hierro. Voy a agregar apenas un par de gotitas más, ¿sí? Y ahí va. Una, dos, listo. Y bueno, vamos a dejar también un tiempo para que este precipitado se deposite. Recuerden que el hidróxido de cobre pues es uno de los, o es el hidróxido de los tres que estamos estudiando, el que más se tarda en depositarse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un poco de tiempo a que se deposite y después proseguimos con esta separación ilustrativa. Bien, pues ya después de un largo, muy largo tiempo de dejar asentar el hidróxido de cobre, que aquí se ve al fondo, ajá, vean que esta disolución, que es el sobrenadante, ya tiene prácticamente pues una tonalidad incolora, ¿sí? Quizás algunos pequeñísimos tonos azules, pero muy ligeros. Quiere decir que quizás haya todavía un poco de cobre, pero vamos a separar. De igual manera, digo, la separación ideal sería una filtración, pero bueno, no tengo los eh, utensilios necesarios y voy a hacer simplemente a tomar una muestra de sobrenadante. Ahí está. Lo voy a colocar en este otro tubo. Y vean ahí que en este otro tubo ya se puede apreciar mejor que pues la disolución es prácticamente incolora. Quizás en el tubo del cobre, o al menos ahora que lo puedo ver más de cerca, parece que hay residuos de hidróxido de cobre adherido al tubo, ¿de acuerdo? Decíamos que en teoría, pues en este tubo que ya eh, estoy indicando aquí, debería en principio permanecer el calcio que no precipitó. Uh-huh. Entonces vamos a agregar un poco de hidróxido de sodio. Y si vemos la formación de un precipitado blanco, quiere decir que hay calcio. Si no hay precipitado blanco, entonces quiere decir que lo precipitamos junto con el cobre. Vamos a ver la hora de la verdad. Y voilà, ahí está el hidróxido de sodio. Y inmediatamente vemos la formación de este precipitado blanco, que es pues una evidencia contundente de que este tubo contiene o contenía calcio en disolución, ¿de acuerdo? Entonces, logren ver que en efecto logramos y de manera muy rudimentaria ilustrar la separación de estos tres cationes por medio de la precipitación de sus hidróxidos, ¿no? Entonces recordamos, primero precipitamos el hierro, ahí está, ¿sí? Ven que ya la disolución después de unas 12 horas de reposo, ya la disolución se ve translúcida y con el ligero color azul, ajá, que tiene cobre en disolución. Luego vemos a esta segunda disolución que después precipitamos el hidróxido de cobre, se ve en el fondo el precipitado azul, que es precisamente el hidróxido de cobre, y ya después separamos y el sobrenadante lo recuperamos para precipitar el calcio que eh, reconocemos que es calcio por el color blanco del precipitado. Si hubiera tenido un color o naranja o azul, quiere decir que todavía había restos de hierro o de cobre, ¿no? Entonces, así queda nuestra separación muy cualitativa, muy casera, pero creo que muy ilustrativa para lo que estamos queriendo demostrar. La separación fraccionada de cationes metálicos
y que sí es viable hacer esta separación, al menos de estos tres cationes. Bien, otra aplicación de los equilibrios de solubilidad es que se puede llevar a cabo una titulación, es decir, aprovechar los equilibrios de solubilidad o precipitación para cuantificar concentraciones. ¿De acuerdo? Entonces, a veces es posible cuantificar cationes metálicos por medio de precipitación de su hidróxido correspondiente y monitoreamos el pH. ¿Sí? Como el hidróxido, que es el agente precipitante, es la base fuerte, tiene una repercusión directa sobre el pH, se puede monitorear la concentración o cómo va variando la concentración de hidróxido al medir el pH. ¿Sí? Y esto también nos va a dar una idea de cómo va desarrollándose la precipitación. ¿De acuerdo? Y se puede obtener entonces una curva de titulación teórica, ¿sí? Pero ahora no vamos a considerar un equilibrio o una reacción ácido-base, sino la reacción de precipitación. Y se deben de obtener las ecuaciones para poder calcular los valores teóricos de P de X, que es el P del agente precipitante, que en este caso sería P de OH, POH, porque el agente precipitante es el hidróxido. Ahora, si logramos obtener valores de pOH, fácilmente los podemos convertir a valores de pH para compararlos ya con una medición de pH. Es más común medir pH por la disponibilidad de equipos y de electrodos fabricados para este fin. Vamos a regresar otra vez al pizarrón para desarrollar una curva teórica de titulación, pero con la reacción central siendo la reacción de precipitación de hidróxidos. Ahora es turno de obtener las ecuaciones para construir una curva de titulación teórica, pero por precipitación, ¿de acuerdo? Vamos a retomar o suponer que vamos a cuantificar o titular una disolución de magnesio precipitando su hidróxido correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí ya puse la ecuación, ¿sí? De la reacción que sucede. Simplemente me faltó señalar que se forma el sólido y el inicio de una tabla de variación de especies muy similar a lo que ya conocemos. Vamos a proponer que iniciamos con una concentración inicial de magnesio. Vamos a agregar una fracción, aquí puse intencionalmente el 2 para recordar la cuestión de la relación estequiométrica y evitar que me queden fracciones. Ustedes lo pueden expresar como mejor les acomode, pero siempre recuerden respetar o retomar la estequiometría, ¿de acuerdo? Si agregamos una cantidad igual a 2x de C0, que es una fracción al final de cuentas de la concentración inicial, entonces el magnesio va a reaccionar la mitad, x de C0, ¿de acuerdo? Antes del punto de equivalencia, justamente el analito es el reactivo en exceso, y su expresión de concentración quedaría así, C0 por 1 menos X. Ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Y en principio el reactivo limitante es el hidróxido y quedaría una concentración muy pequeña que designamos con épsilon. Sin embargo, como requerimos modelar en este caso particular, ya sea el pOH o el pH, que están relacionados, necesitamos obtener alguna expresión que me permita calcular cuánto vale esta épsilon, ¿sí? ¿De dónde la obtenemos? Pues de la constante de solubilidad que aquí ya expresamos, ¿sí? Que es igual a la concentración de magnesio por la de hidróxido al cuadrado, ¿sí? Si despejamos esta concentración, como ya hemos visto, va a ser la raíz cuadrada de la constante de solubilidad entre la concentración de magnesio. Pero como en este intervalo, antes del punto de equivalencia, la concentración del magnesio tiene esta expresión, pues simplemente lo sustituyo acá, ¿de acuerdo? Entonces, esa épsilon no es más que la raíz cuadrada de la Ks entre C0 por 1 menos X, ¿de acuerdo?
Así podemos calcular esta epsilon del punto, antes del punto de equivalencia, la concentración de los hidróxidos. Posteriormente viene el punto de equivalencia, ¿sí? Allí estamos en condiciones donde tanto magnesio como hidróxido quedan en concentraciones muy pequeñitas porque estamos en la equivalencia. Se ha agregado exactamente la cantidad estequiométrica de hidróxido para hacer reaccionar todo el magnesio, ¿sí? Y entonces estas cantidades, ¿cómo las podemos calcular? Bueno, ¿de qué otra forma podríamos obtener eh, con, sí, cantidades estequiométricas eh, de magnesio y de hidróxido? Pues iniciando con agua destilada y colocando una buena cantidad del sólido, hidróxido de magnesio. Pues es poco soluble, no se va a disolver por completo, pero va a alcanzar el equilibrio con sus iones en disolución. ¿Y qué va a generar? Pues justamente un equivalente de magnesio y dos equivalentes de hidróxido, que esto no es otra cosa más que la solubilidad de la sal. Entonces, ya sabemos que cuando ponemos un sólido poco soluble en agua, alcanza el equilibrio y las concentraciones de los iones pues están relacionadas íntimamente con la solubilidad. Rápidamente, para el hidróxido de magnesio, la constante de solubilidad es igual a 4S cúbica, ¿sí? Despejamos la solubilidad y nos queda esta expresión, eh, raíz cúbica de la constante entre 4, ¿de acuerdo? Para el caso del hidróxido, que es el que estamos monitoreando o nos interesa, pues quedaría la concentración igual a 2S. Bien, y ahora, para el hidróxido, después del punto de equivalencia, recordamos que el titulante ya empieza a ser el reactivo en exceso. Y entonces la concentración aquí queda expresada como 12,0 por X menos 1, y el magnesio pues ya es una concentración muy muy pequeña. ¿Se puede calcular? Sí, usando también las expresiones de las constantes de solubilidad, pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Porque estamos monitoreando, estamos siguiendo al hidróxido. ¿Qué es lo que resta? Pues obtener las expresiones del pOH, ¿sí? El P de OH es menos, en cada uno de estos intervalos. Entonces, como ya logramos expresar cómo es la concentración de hidróxido en cada caso, simplemente el pOH es aplicar la definición de Sorensen, que es el menos logaritmo de la concentración de OH. Pero en este caso, antes del punto de equivalencia, vamos a usar esta expresión, raíz cuadrada de KS de C0 por 1 menos X, ¿sí? En el punto de equivalencia, el pOH será igual al menos logaritmo de 2 veces la solubilidad. Y después del punto de equivalencia, el pOH se calcula como menos logaritmo de 2 veces C0 por X menos 1 y listo, ¿sí? Podemos trazar la curva teórica con estas expresiones, tal cual, y graficar respecto a pOH, o bien podemos graficar respecto a pH, simplemente recordando esta valiosa ecuación que dice que pH es igual a 14 menos pOH, es decir, 14 más cada una de estas expresiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos al Excel a realizar algunos cálculos, eh, sí, algunas tabulaciones y obtener la gráfica de titulación, de la curva de titulación teórica. A manera de resumen, las ecuaciones que se obtuvieron
para la curva de titulación teórica son estas. Antes del punto de equivalencia, incluyendo incluso el inicio, se obtiene esta relación para el pOH, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí se obtuvo o se obtiene a partir de la constante de solubilidad y conociendo la concentración del catión metálico a lo largo de este intervalo, antes del punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, el pOH tiene una estrecha relación con la solubilidad del hidróxido, ¿de acuerdo? Y después del punto de equivalencia, como ya el hidróxido queda en exceso, pues simplemente se aplica la definición de pOH, que es el menos logaritmo de esa concentración, que va variando conforme incrementa el valor de la fracción añadida de titulante, que en este caso es el hidróxido. Entonces vamos a retomar estas mismas ecuaciones para hacer los cálculos en Excel y obtener la curva teórica. Puedan observar la forma, que es muy similar a las curvas de titulación que ya conocen, como ácido base y complejos, pero que vean cómo se puede manejar estos datos en un software como Excel y puedan observar la representación gráfica de la curva de titulación. Bien, empezamos a trabajar con esta hoja en Excel. Les recuerdo que estas son las expresiones que obtuvimos para la curva teórica de titulación. Ahorita los retomamos. Aquí en el archivo en Excel lo que puse fue un espacio para poner el KPS, más bien el PKPS. En este caso vamos a elegir el 11.15 para el hidróxido de magnesio. Podemos calcular la KPS simplemente poniendo igual a 10 elevado a la menos PKPS, ¿no? Y ahí está. Para la solubilidad, bueno, yo encontré una fórmula, digamos, general. Para ello necesitamos indicar cuántos cationes hay, en este caso 1, y cuántos aniones hay, en este caso 2, por fórmula de precipitado, ¿de acuerdo? Porque para la solubilidad hay que extraer una raíz de alguna potencia y esa potencia depende de estos dos valores. Y también la KPS se tiene que dividir entre un coeficiente que también depende de estos dos. Entonces, ustedes pueden hacerlo si proponen digamos, un sólido general, ¿no? Que sea de fórmula MaXB, en donde se disocia para dar, A iones de M y B iones de X, ¿de acuerdo? Y calcular la solubilidad como una expresión general, ¿sí? Usando los coeficientes A y B, ¿no? Y se van a dar cuenta que obtienen esta ecuación, que es igual a la constante de solubilidad dividida entre un coeficiente que es la cantidad de cationes elevada a ese mismo valor, es decir, 1 elevado a la 1 por la cantidad de aniones elevado a ese mismo valor, a la cantidad de aniones, ¿sí? En este caso sería 1 a la 1 por 2 a la 2. Si cambia la proporción de iones, de aniones y cationes en el precipitado, pues va a cambiar justamente este coeficiente, ¿sí? Y una vez hecha la división, que es ya cuando cierro este paréntesis, hay que extraer una raíz. En este caso en Excel hay que expresarla como una potencia, que es la fracción, 1 entre, ¿sí? Y digamos el denominador o el grado o la potencia de la raíz va a ser igual a la suma de estos dos valores, ¿sí? En este caso la raíz es una raíz cúbica, ¿sí? Y ustedes pueden hacer el cálculo y van a observar que obtienen una raíz cúbica, ¿no? Para precipitados que tienen una proporción 1 a 1, la raíz es cuadrada, etc. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está la expresión, damos enter y ya calculó la solubilidad, que es un dato que también
vamos a necesitar. Luego aquí en estas tres celdas son datos que tenemos que ingresar. La concentración inicial vamos a poner que es pues 0.1 molar, ajá. Volumen inicial 20 mililitros, concentración del titulante, en este caso vamos a poner 0.1, ¿sí? Ahorita veremos para qué usamos esos datos. Luego aquí en la parte de abajo ya puse pues los valores de X, empezando en 0, pasando por 1, que es en este caso el punto de equivalencia. Cerca del punto de equivalencia puse puntos más cercanos para obtener una mejor descripción ahí en las vecindades del punto de equivalencia, ¿de acuerdo? Y llevé estos valores hasta 2, ¿sí? Que es justamente cuando se agrega el doble de titulante respecto al punto de equivalencia. Luego aquí les explico la nomenclatura, es CCAT es la concentración del catión, en este caso sería magnesio. CANI sería la concentración del anión, en este caso el hidróxido. Aquí PCAT sería el P del catión. Se puede calcular el menos logaritmo de esta concentración. En este caso no lo voy a hacer, pero lo pueden incluir y posteriormente ver la curva de titulación respecto al catión. PANI sería el P del anión o el P del agente precipitante. Aquí arriba voy a especificar que es POH, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. Aquí ya puse pH particular ¿por qué pongo particular? Porque aquí lo podemos calcular de manera muy sencilla a partir del pOH, ¿sí? Si fuera otra partícula como sulfuro, carbonato, ya no es tan sencillo o no es posible calcular el pH, ¿no? Aquí podemos trasladar los datos a un valor de pH porque es el caso particular de precipitación por hidróxidos, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, ya vamos a expresar las concentraciones y esta expresión C0 por 1 menos X es una expresión válida antes del punto de equivalencia y la usamos para expresar la concentración del catión, en este caso del magnesio. Entonces vamos a expresarlo, esto sería igual a C0, aquí lo selecciono y lo fijo presionando F4. Cuando ya se muestran los signos de pesos es que ese valor va a estar fijo, no importa a dónde copie esa fórmula. Y luego eso es C0 por 1 menos X, y menos X las X están en la primera columna. Ese valor es variable, entonces no tengo que fijarlo. Le doy Enter y listo, ¿sí? Ahora la concentración del anión justamente es todo el argumento que está en el logaritmo, es decir, la raíz cuadrada de la constante entre este término que es la concentración del catión o del magnesio. Pues vamos a expresarlo aquí para concentración del anión, que es la del hidróxido, raíz cuadrada de qué cosa, la constante de solubilidad, la fijo también porque es una constante, ¿sí? Entre la concentración del catión, pues ya la calculé anteriormente y lo puedo hacer de esta manera relativamente sencilla. Estas dos fórmulas las voy a copiar, las voy a arrastrar hasta antes del punto de equivalencia, es decir, antes de 1. ¿De acuerdo? Luego, para el punto de equivalencia, tenemos que la concentración de hidróxido es igual a 2 veces la solubilidad, ¿sí? Si gustan, pueden ustedes también colocar la concentración del catión. Ahorita no lo voy a hacer por centrarme en el hidróxido, ¿sí? Entonces la concentración del hidróxido es 2 veces la solubilidad. Entonces esto va a ser igual a 2 por la solubilidad que calculamos aquí al inicio, ¿de acuerdo? Si ustedes no me entendieron mucho cómo calcular esta solubilidad en Excel, no se preocupen. O si les da flojera hacer este análisis general, tampoco se preocupen. Para cada precipitación o para cada titulación que hagan, calculen la solubilidad. Tampoco es un cálculo extremadamente, ¿no? Y entonces, ingresando estos valores, doy Enter y listo. Ya calculamos la solubilidad, o más bien la concentración del hidróxido que tiene relación con la solubilidad en el punto de equivalencia, ¿sí? Y después del punto de equivalencia, ¿sí? Ya hay un exceso, ¿sí?
del titulante, ¿sí?, de hidróxido, y esto va a ser igual a 2 veces C0 por X menos 1. Este 2, ¿sí?, lo podemos copiar, ¿sí?, de esta parte de acá, ¿sí?, que son 2 aniones, o lo expresamos directamente. Creo que es lo más conveniente. Es igual a 2 por C0, que es un dato que tenemos arriba, y va a ser constante, lo tengo que fijar, ahí está, y que multiplica a X, que es este valor de aquí, menos 1. Y listo. Y esta fórmula pues la sigo arrastrando hasta X igual a 2. Ahí está, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo estos valores de la concentración del hidróxido, cómo va variando la concentración del hidróxido a medida que avanza la titulación, ¿de acuerdo? Ahora, aquí ya podemos calcular el P del agente precipitante, en este caso P de OH, ¿sí? ¿Cómo? Pues simplemente escribo la fórmula de la definición menos logaritmo de la concentración del anión o del agente precipitante. Y listo, no hay que hacer más. Y obtuve ya todos los valores de PO en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí al lado ya tengo los valores de X, por eso los puse ahí al lado para seleccionarlos de manera fácil y rápidamente insertar el gráfico de dispersión. Y vean cómo es la forma de la curva de titulación, muy similar a las curvas que quizás ya a estas alturas han observado. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva de titulación vamos a ponerle aquí como título. Es una curva de titulación que es de POH en función de X, ¿sí? O sea, de la fracción agregada, ¿sí? Empezamos en un POH alto, que significa baja concentración de OHs, y aquí tenemos justamente el punto de equivalencia, ¿sí? Cuando X vale 1, ¿sí?, el punto de equivalencia se encuentra justo allí, ¿sale? Y después, cuando ya hay exceso, pues se alcanza la curva una nueva meseta, ¿de acuerdo? De manera ya muy general, ustedes saben que una de las formas de tratar estos datos o estas curvas, y en especial cuando son experimentales, pues es calcular la primera y segunda derivada para obtener efectivamente el punto de equivalencia, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la curva de titulación con POH, pero pues generalmente se mide pH en el laboratorio, entonces podemos calcular el pH fácilmente como 14, ¿verdad?, menos el pOH que ya calculamos y listo. Se copia esta fórmula hacia abajo y ahí al lado tenemos ya los valores de X y se puede insertar rápidamente la curva de titulación, ¿sí? Vean otra vez, ¿sí?, cómo es la forma de la curva, es prácticamente la misma, nada más que está, digamos, como invertida, porque cambiamos de escala. Aquí ya no es POH, sino es una curva de titulación de pH en función de X, ¿sí? Aquí pueden hacer la escala un poco más adecuada, porque aquí se ve la curva muy angosta o estrecha, no sé cómo expresarlo. Ahí está. Si empiezo en 8 ya puedo observar claramente cómo es la curva de titulación, ya muy parecida o muy similar, ¿verdad?, a las curvas de titulación ácido-base, como si titulara un ácido con base fuerte, que en términos análogos, pues estamos haciendo eso. Los cationes metálicos, muchos de ellos se comportan como ácidos o tienen propiedades de ácido, y pues los estamos titulando con una base fuerte que es el hidróxido, que peculiarmente o particularmente pues forma un compuesto poco soluble, ¿de acuerdo? Muy bien, así quedaría, o así es la forma de la curva de titulación teórica, ya usando pH. Voy a mover esta gráfica un poquito más para arriba. Y vamos a lo siguiente, que también puede ser de interés, ¿de acuerdo? Y es, bueno, las curvas teóricas son
o acabamos de obtenerlas en función de x, de la fracción que estamos agregando, ¿de acuerdo? Pero en la vida real no obtenemos fracción x, sino medimos volumen, ¿de acuerdo? Aquí el pH, pues lo voy a poner como igual al que ya calculamos, no tengo que hacer mayor cosa. Y ahora quisiera yo modelar o quisiera obtener el volumen, digamos, teórico de titulante, ¿sí? De titulante. Aquí ya hice unas pequeñas anotaciones, ¿sí? El volumen de titulante, ¿cómo se calcula? Pues la cantidad de titulante entre la concentración de titulante. Pero en nuestro caso particular, ¿cuál es esa fracción o cantidad de sustancia de titulante? Bueno, la concentración agregada de titulante es 2xC0. Si lo observan de de la tabla de variación de especies donde obtuvimos estas ecuaciones, van a ver que la fracción agregada es 2x de C0. Pero esa es una concentración. Para transformarla en cantidad de sustancia, N de titulante, hay que multiplicarla por el volumen. ¿Qué volumen? Pues el volumen inicial de nuestro analito, ¿sí? Entonces, para calcular el volumen de titulante agregado, necesitamos aplicar esta ecuación. Ustedes pueden revisarla con más calma, con más detalle, ¿verdad? ¿Sí? Y decir, esto va a ser igual a 2 que multiplica a x, ahí está, ¿sí? Que multiplica a su vez a C0, y este valor va fijo, y que también multiplica a su vez a B0, pues ahí está, y también va fijo, ¿sí? Y todo eso va a estar dividido entre la concentración del titulante, pues lo selecciono y lo fijo, ¿de acuerdo? Y damos clic. Pues evidentemente al inicio no hay que agregar nada, todo parece congruente. Y si copiamos la fórmula, ¿sí? Tenemos justamente lo siguiente. ¿De acuerdo? Uy. Ahí está. ¿Sí? Y entonces quiero que observen aquí en el punto de equivalencia. Recuerden que dijimos que al inicio tendríamos 20 mililitros de disolución y que el catión estaría a una concentración 0.1 y es la misma concentración de titulante. Entonces, para neutralizar o para, digamos, llegar al punto de equivalencia, necesitamos agregar un volumen del doble, de 40, porque como son concentraciones iguales y la relación es 1 de catión por 2 de anión, pues necesitamos el doble de anión. Y fíjense que aquí concuerda perfectamente. Hay que agregar 40 mililitros de titulante al punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, al parecer nuestro algoritmo de cálculo pues es correcto. Y entonces simplemente copio los valores de pH. Y ahora puedo graficar u obtener la curva de titulación teórica, pero en función del volumen, ya no del pH, de X, perdón, sino en función del volumen. Y aquí vamos a reajustar otra vez la escala, ¿sí? Y ahí está nuestra curva de titulación. Cierro. Esta curva la voy a cortar por un momento, la voy a llevar en la parte superior, ¿sí? La voy a pegar justo aquí, ¿de acuerdo? Entonces vean que ya con esta gráfica, vamos a ponerle su título, es una curva de titulación que grafica el pH, o graficamos el pH en función, pero ya del volumen del titulante, ¿de acuerdo? Y aquí ya en teoría decimos, pues necesitamos 40 mililitros de este titulante para poder llegar al punto de equivalencia, ¿sí? Supongamos que cambiamos la concentración del titulante, ahora le ponemos que sea justamente el doble, 0.2, ¿de acuerdo? Damos enter y ahora automáticamente la gráfica ya recalcula la escala y dice, pues si cambiaste las condiciones, ahora necesitas 20 mililitros. ¿De acuerdo? O supongan que tenemos no 20 mililitros, sino 15 y la concentración inicial del catión es 0.12, ¿no? Y entonces con esta nueva configuración, ¿cuál es el volumen en teoría
para el punto de equivalencia. Ven, aquí está, más o menos, 18, como 18 mililitros, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con esta gráfica ya pueden, digamos, modelar una curva de titulación teórica, pero en función del volumen, ¿sí? Y si cambian estos parámetros, ¿sí? Pueden rápidamente acceder al volumen del punto de equivalencia, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esta propuesta del trabajo en Excel pues les sirva, ¿sí? Para obtener las curvas teóricas, ¿sí? Si hay alguna duda, comentario acerca de la manera de calcular, alguna otra propuesta, claro que serán muy bien recibidas. Y si hay algún otro comentario respecto a los cálculos, me lo pueden hacer llegar a través de los medios de comunicación. Regresamos a los apuntes para continuar con el tema y hacer algunas precisiones adicionales. Pues a manera de comentarios finales sobre las titulaciones, primero ya vimos cómo podemos estudiar teóricamente si una separación por precipitación es viable o no. Entonces, en nuestro caso ya vimos que pues en principio se puede separar el calcio y el magnesio con precipitación de hidróxido, por precipitación de hidróxidos. Sin embargo, a veces el desarrollo técnico ya en el laboratorio es complicado porque hay cuestiones operacionales o técnicas pues que no podemos ver fácilmente con un cálculo. Por ejemplo, en estos experimentos que mostramos, la precipitación del cobre, del hidróxido de cobre, comentamos que era o es muy tardado que este sólido se deposite en el fondo del recipiente. Entonces, la separación se complica. Hay hidróxidos que tienen una consistencia no muy adecuada para ser filtrados. Hay hidróxidos que retienen bastante humedad. Entonces, la precipitación o la separación precipitando hidróxidos, pues de hecho no es una técnica muy socorrida o que muchos recurran a ella, ¿no? Por estas cuestiones ya operacionales. Sin embargo, podemos aprovechar el hecho de estas separaciones para hacer una titulación, ¿no? Entonces, es mejor que los hidróxidos metálicos, o aprovechando la precipitación de hidróxidos metálicos, la cuantificación se haga mediante una titulación, ¿sí? Y monitoreando el pH o el pOH como mejor se pueda realizar, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo mediante una titulación, ahí no tenemos que filtrar, no se tiene que hacer nada más que monitorear el pH, ¿sí? Y con el pH ya se puede cuantificar, ¿no? Cuantificar cuánto hay de cada catión metálico. Lo importante es saber que a medida que hacemos separaciones o por cada catión que haya presente y se pueda cuantificar, pues se va a obtener un punto de equivalencia, ¿de acuerdo? Esto es muy similar, por ejemplo, cuando se titula un ácido polipróctico, ¿no? Al neutralizar el primer protón ácido, se obtiene un punto de equivalencia, el segundo otro y así sucesivamente. Pues en este caso va a ser muy similar. Por cada catión metálico que se pueda cuantificar, por un equilibrio de precipitación de hidróxidos, se va a obtener un punto de equivalencia y entonces se puede cuantificar de manera separada o específica cuánto había en un inicio de cada catión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperamos que el video sea útil, que los términos y los comentarios que hicimos hayan sido claros y sobre todo pues puedan servir como una base para que ustedes entiendan mejor lo que se hace en el laboratorio, ¿no? Que son o separaciones por precipitación o titulaciones también por precipitación de hidróxidos. Ojo, aquí tratamos el ejemplo de precipitación de hidróxidos, pero bien pueden aplicar los principios que aquí comentamos para la separación o titulación por precipitación con cualquier otro agente precipitante.
como sulfuros, carbonatos, ioduros, etcétera, ¿sí? Pueden usarlo para estos otros fines. Espero que se encuentren muy bien. Quedo pendiente si hay algún comentario, duda al respecto. Tienen los contactos en donde pueden enviar estos comentarios y dudas. Y pues les envío un cordial saludo.